Hoy vamos a ver el precioso ejemplo, del mejor ejemplo en el capítulo 4. Así es que abren sus libros de Difícil de Creer a la página 61. Y vamos a empezar con Tere, que siempre es la primera en conectarse. Si puedes empezar a leer viendo el ejemplo de Jesús. Pablo sufrió y luchó fuertemente en el servicio de su fe. Tal vez se pudiera arguir que sencillamente él no es el mejor ejemplo a seguir para modelar nuestro propio comportamiento. ¿Qué tal si miramos el ejemplo máximo de maestro y expositor cristiano? Cristo mismo. De seguro veremos cómo manejar este mensaje nada atractivo de un Salvador crucificado, de quien solo la escoria de la sociedad predicaba. De seguro, por lo menos, veremos un destello de éxito. Eso nos debe de emocionar, porque vamos a estar viendo la vida de Jesús para tomar unos tips de cómo debo de actuar yo. Así es que, Toñetita, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Hay que quitar tu micrófono. ¿Yo, Elenita? No, Toñeta. Ah, perdón. Estoy yendo en la fila. ¿Ya? Bien. Está bien. Ahora sí, ¿me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? Elena, ¿me oyes? Sí. No obstante, según las normas del mundo, cuando Jesús empezó a predicar su propio evangelio en su tierra natal, fue un fracaso todavía más espectacular que Pablo. Este episodio de la vida de Jesús es una de las porciones más absorbentes e impactantes de la Biblia. Sus palabras en la Biblia reflejan el asombro y la emoción del momento y todavía nos dejan boquiabiertos con su poder y fuerza. A ver, Marisa, ¿puedes seguir? Italiana, El Marisa. drama. Sí, el drama cautivador empieza en Lucas 4, versículos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantos de corazón, a pregonar libertad a la cautiva, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Vamos a subrayar ese hoy se ha cumplido la escritura. Imagínate todo ojo oyendo eso. Muy bien. Yo veo a Pili ahí, pero veo a Maru y Vero. Entonces, Pili, ¿estás ahí? Si no, Maru, ¿quieres seguir leyendo? Ah, no, ya llegó. Claro. Pili. ¿Ya estás ahí, Pili? Imagínese que va a la iglesia el próximo domingo, esperando ir a su pastor predicar, y que el Señor Jesucristo se presente en persona para decirle que ha venido para cumplir las profecías de su segunda venida, o sea, todas las profecías de la gloria de su reino de salvación en la tierra. Imagínese que usted llega esa mañana y Jesús parado en el púlpito le dice que se ha cumplido el tiempo para el cumplimiento de todas las promesas divinas relacionadas con su regreso. Imagínense, ¿no? A ver, sigue, Vero. Pues bien, eso es algo parecido a lo que sintieron los judíos que se hallaban en la sinagoga ese día. Habían ido a la sinagoga toda su vida y habían oído lectura tras lectura de la Torá
la ley, la Haftará y los profetas, así como sermón tras sermón, sábado tras sábado desde siempre. Habían oído muchas enseñanzas acerca del Mesías y habían leído muchos pasajes bíblicos acerca de su venida y su reino. Pero de repente, ese sábado en el año 28 después de Cristo, en una oscura sinagoga de una insignificante ciudad obrera llamada Nazaret, ahí estaba él. Imagínense, ¿no? A ver, Pili, ¿ahora puedes leer? La otra Pili García. ¿Puedes quitar tu micrófono? Es la nueva frase de 2020. ¿Puedes quitar tu micrófono? Sí, Elena, ¿puedo leer? Vamos en orden, Maritza, poco a poco. Ahí vamos acercándote, no te preocupes. Ya, a ver si ya. Ahora sí. Ok, perdón, es que hasta me salí. Durante No, sorry. Perdón. Quite tu micrófono. Otra vez, perdón. Ok, está bien, ya puedes. Pili. dice pulsar para el micrófono no está silenciado, ya. 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 Durante todos esos años se habían reunido para oír la ley y los profetas. Y la ley y los profetas hablaban del Mesías. Subraya eso, la ley y los profetas hablaban del Mesías. Entonces sabían del Mesías. Algo sabían. Habían asistido a la sinagoga local que Filón describió como una casa de instrucción donde la gente oía la lectura y explicación de las escrituras. Muchas veces el pasaje era mesiánico y al escucharlo, sus corazones se llenaban de esperanza por la llegada del Mesías. Su historia había sido lúgubre por siglos. Los romanos paganos los dominaban y la esperanza en el Mesías a menudo era tenue. Pero aquel día el Mesías llegó y estaba en persona leyendo y exponiendo las escrituras. Hasta ahí, gracias. Ale, ¿puedes continuar? Sí, ahí voy. La reputación de Jesús como maestro y obrador de milagros había ido creciendo y por eso estaban tan emocionados porque él iba a hablar en su mismo pueblo natal. Los versículos 14 y 15 nos dicen, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Su reputación estaba creciendo cuando entró en esa sinagoga en Nazaret para iniciar su ministerio de 1 año y medio en Galilea. Ya había ministrado casi por 1 año en el sur, en Judea, con unas cuantas visitas a Galilea. Así que ya en ese tiempo corrían las noticias acerca de él. Así estamos conociendo el trasfondo. Muy bien. ¿Tania? Dice, fue a la sinagoga que había frecuentado cuando era niño. Sí, como los historiadores nos dicen. Nazaret tenía una población como de 20,000 habitantes. Seguramente tenía varias sinagogas. Aquellas sinagogas estarían esparcidas por los barrios, al igual que las iglesias en los días en que todos acostumbrábamos caminar hasta la iglesia. Y esta era la sinagoga local de su familia. Todas las caras familiares estaban allí. Al entrar en la sinagoga habría visto a los vecinos con los que se crió, así como todo un sinnúmero de tías, tíos, primos y otros parientes. Por eso cuando oyen que él dice, hoy se ha cumplido eso entre ustedes, están en shock porque lo conocían. Uh-huh. ¿Quieres seguir leyendo? Pili, Hasso, ¿puedes leer? Sí, claro. Dice, hasta aquí la historia del ministerio de Jesús había sido bastante positiva en todo el lapso que abarcan los 4 capítulos del Evangelio de Lucas, y por más de 1 año de ministerio, todo había marchado bien.
Allí, al principio de esa reunión en la sinagoga de su pueblo natal, nos enteramos que todos lo admiraban. Muy bien. Patti Franco. Médico, cúrate a ti mismo. Pero pronto las cosas se pusieron difíciles, siguiendo en Lucas 4, 22 al 30. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Okay. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga... ¿Puedes seguir leyendo? Vamos a pedir a Gloria. Un párrafo cada quien. Gloria, ¿estás ahí? No te veo. Ahí estás. Al oír estas cosas. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera. Se llenaron de ira. O sea, en vez de estar diciendo, gloria a Dios, el Mesías ya ha llegado, se llenaron de ira. ¿No? Y de oír su enseñanza, se llenaron de ira. Okay. Bueno, sigue leyendo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Patti Fernández. Gracias, buenos días. Esto fue absolutamente inesperado. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Todo empezó tan bien? Jesús leyó las profecías mesiánicas de Isaías 61, 1 y 2. Luego, con la sección de Isaías 58, 6, y entonces explicó que ese día las escrituras se habían cumplido. En otras palabras, les dijo que él era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Raya, eso es como la conclusión de todo lo que hemos leído, ¿no? Les dijo que él, quien precisamente estaba en medio de ellos y a quien oían hablar, era el largamente esperado Mesías. Ráyalo. Había llegado a... Ráyalo. Lo dijo muy claro. Y se llenaron de ira. En vez de decir, gloria a Dios, ya llegó. Como la gente hoy en día, igual. Sigue leyendo. Había llegado a cumplir las antiguas promesas divinas, a predicar el año agradable del Señor, lo que significaba la era de la salvación. Él, el Salvador, que traería la salvación, estaba frente a todos ellos, quienes estaban oyendo su voz y viendo su cara. Con él llegaba salvación para los pobres, los presos, los ciegos, los proscritos, los afligidos, los oprimidos y los pisoteados.
Gracias. Cas, ¿puedes leer? Tienes que quitar el micrófono, Cas. Sí, perdón. Ajá. Dice, su mensaje era inconfundible. ¿Sí me escuchan? Sí. La salvación está al alcance de los que confiesan su pobreza espiritual, su esclavitud espiritual, las tinieblas espirituales, su derrota espiritual. Vaya eso. Okay. Eso es fundamental, ¿no? La salvación está al alcance al que reconoce que necesita. Pero la gente no quiere reconocer que necesitan. Queremos ser autosuficientes. Síguele. Dice, muchas veces el rabino se paraba en la sinagoga y decía, la hora bendita del Mesías llegará. Los que vean con sus propios ojos al Mesías serán grandemente bendecidos. Los ojos honrados, bendecidos. Los ojos honrados con ver al Mesías son los ojos más bendecidos y los oídos honrados con oír su voz son los oídos más benditos. Aquel día, aquellos judíos eran precisamente esos testigos oculares. No te oigo, no sé qué pasó. Ya. ¿En qué me quedé? Eran los bendecidos entre las naciones. Eran los bendecidos entre todas las naciones, de todas las generaciones, porque fue a ellos que él vino, a aquel grupo en aquel pueblo insignificante con aquella pequeña sinagoga. A ellos había llegado el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, con el mensaje de salvación, riquezas espirituales, perdón, liberación y vida eterna. Muy bien. Nati, ¿quieres leer? Sí. Ningún sábado empezó jamás de manera tan auspiciosa, sin embargo, ningún sábado acabaría de manera tan trágica. Esto lo clava a uno a la página y uno se pregunta, ¿cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo Jesús dejar que todo acabara tan mal? ¿No tenía sagacidad para verlo? Al principio sus palabras cayeron bien y todos se maravillaban al oírlas. Ahora bien, eso no quiere decir que creían en él como el Mesías, sino que el cuchicheo era muy positivo. Estaban asombrados por las palabras de gracia que salían de sus labios. Tal vez se preguntaban qué querría decir su mensaje. Algunos deben haber cuestionado por qué se detuvo en su lectura a la mitad de Isaías 61:2, donde hablaba del año aceptable del Señor, aunque el resto del versículo decía, y el día de venganza del Dios nuestro. Muy bien, gracias. Betty. Ya deben de ser expertas quitando ese micrófono. ¿Ya? Sí. Dice, ¿por qué dejó fuera la venganza? En verdad ellos tenían ansias de que el Mesías llegara, pero francamente tenían tantas ansias de que llegara y se vengara de los enemigos gentiles como de que llegara y trajera salvación a Israel. Odiaban a sus opresores. Debe haber fastidiado a algunos de ellos que Jesús no terminara su lectura. Hasta Juan el Bautista había hablado del inextinguible castigo de fuego del Mesías. Estaban más que listos para eso. Muy bien. ¿Lidia? Hola. Pero el día de venganza sería en el futuro. Jesús no estaba allí ese día para vengarse de nadie. Estaba allí para dar salvación. Toda su vida evitó expresiones de venganza. Estaba en la tierra para la salvación de todo el que se reconociera pobre, preso, ciego y oprimido. Vamos a subrayar en ese párrafo, pero el día de venganza sería en el futuro. Por eso él no lo leyó eso. Él habló de hoy, ¿no? Entonces subrayan ahí. El día de la venganza sería en el futuro, ¿no? Él estaba ahí para dar salvación en el presente. Muy bien. ¿Mica?
Muy bien, buenos días. Ahí vengo. Dice, la gente estaba perpleja de sus dones de oración. Los que oyeron el párrafo anterior. Los que oyeron a Jesús quedaron incluso más asombrados de su capacidad para expresarse. Los oradores poderosos siempre han logrado cautivar a las personas. Vez tras vez, a través de la historia, los grandes oradores se han ganado la mente y el corazón de sus oyentes con grandes discursos. Estas personas acababan de oír al mejor orador que jamás ha vivido. Las palabras que salían de sus labios eran como palabras que jamás antes habían oído de nadie. Lucas no anota todo el sermón, pero fue una explicación de esas profecías del Antiguo Testamento. Me gusta pensar que duró por lo menos una hora, Y vamos a Gracias. subrayar, estas personas acababan de oír al mejor orador que jamás ha vivido, ¿no? Estaban oyendo al mejor. Vamos a continuar leyendo con Male. Jesús los dejó asombrados. No, Nadie jamás dijo. No, la gente estaba perpleja. El párrafo anterior. Perdón. La gente es perpleja de sus dones de orador porque nunca antes le habían oído enseñar ni predicar, aunque se había criado entre ellos. Lo hizo, se asombraron. Era el mejor comunicador que jamás había abierto su boca y poseía una comprensión impecable. Poseía una comprensión impecable y consumada de la verdad. Pasión pura y santa por esa verdad, impecable razonamiento, interpretación exacta y destreza sin par con el idioma. Estoy seguro que su voz... Vamos a subrayar esa frase. Era el mejor comunicador que jamás había abierto su boca y poseía una comprensión impecable y consumada de la verdad. Pasión pura y santa por esa verdad, impecable razonamiento, interpretación exacta y destreza sin par con el idioma. O sea, lo mejor de los mejores. Estoy seguro que su voz y ademanes eran la perfección total, como lo era todo en él. Muy bien, gracias, Male. Pili García. No sé. ¿Tú ya leíste, Pili? Ya leíste, ¿verdad? Es que se cambió la cosa para abajo. Ya leíste, Sí, Pili. ¿Sigues Lupita? Sí, yo creo que Lupita. Marisa quería leer. Sí, ella va a leer. Estoy siguiendo los cuadros. Lupita no ha leído todavía y Marisa está abajo. Lupita. Sí, Elenita, gracias. No, no esa Lupita. Tú estás más abajo. Guadalupe Escamilla. Aquí estoy. Dice, Jesús los dejó asombrados. Nadie jamás dijo algo semejante a lo que decían los críticos de Pablo. Su presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. La verdad era precisamente lo opuesto. Jesús asombraba en presencia y en palabra. Ellos repetían, ¿no es este el hijo del carpintero? La familiaridad engendra su desprecio normal. No podían negar la majestad de su oratoria. No podían soslayar la maestría con que había comunicado el mensaje. Era sin igual a nada que jamás habían oído. Pero lo que no encajaba en el cuadro era que aquel sujeto era el hijo del carpintero José, que solía corretear por las calles. No podían imaginarse que era de quien el Dios del cielo hablaba cuando dijo, este es mi hijo amado. Gracias. Y ahí vamos a subrayar, no podían negar la majestad de su oratoria.
Pero lo que no encajaba en el cuadro era que aquel sujeto era el hijo del carpintero. ¿Cómo? ¿Cómo puede hablar así y ser el hijo de él? ¿No? Magdalena. Sí, buenos días. Sí, es otra vez. Estaban asombrados por su capacidad de comunicación y emocionados porque oían la verdad presentada con absoluta perfección y sabiduría. Entendieron exactamente lo que dijo y su mensaje, de nuevo, era que la salvación estaba a disposición de los pobres, los presos, los ciegos y los oprimidos. Y esos eran los únicos que recibirían salvación. Los parientes y vecinos de Jesús captaron el mensaje. Si querían salvación, tenían que confesar su pobreza espiritual, su ceguera espiritual y su esclavitud espiritual. Tendrían que negarse a sí mismos, o sea, reconocer su abyecta pobreza espiritual. Vamos a subrayar ese último. Y esa es la verdad para hoy en día también. Si querían salvación, tenían que confesar su pobreza espiritual, su ceguera espiritual y su esclavitud espiritual. No es algo que nos gusta admitir. Que, ya a esas alturas digo, toda la vida he vivido equivocada, ¿no? Es como decir, mi religión, o sea, lo que yo tanto he hecho y no ha servido de nada. Es difícil de decir, estoy equivocada. Tendrían que negarse a sí mismo, o sea, reconocer su abyecta, que es su vil pobreza espiritual. Eso es básico para la salvación. Me tengo que ver como Dios me ve, ¿no? Y soy una vil pecadora y necesito su perdón. No hay otro camino. Gracias. Magda. La otra, Male, ¿quién está al lado? No, es que no te veo ahí bien. ¿Estás? Creo que es Marisa. No, es Maggie. Es Maggie. Ah, yo la tengo. Ahora sí te veo, Maggie. ¿Puedes seguir leyendo? Hola. Sí, Hola. claro. ¿A dónde está Maggie? Lo que salió mal fue que el evangelio verdadero aún sí se predica majestuosamente y en su pura perfección y poder, no complació a la multitud más de lo que la complace hoy. ¿Qué de divertido y de satisfactorio en eso, de reconocer que uno está totalmente desvalido espiritualmente? No nos gusta eso. Dios estaban preparados a recibir. Y Jesús ni siquiera tocó el asunto de tomar la cruz. Los judíos eran justos a sus propios ojos. Eran los nobles escogidos de Dios y consagrados. Adoraban al Dios vivo y verdadero de Israel. Asistían a toda la reunión en la sinagoga. Daban sus diezmos, oraban y ayunaban. Y pensaban que estaban bien. Ahora, al lado de ella no veo a nadie en el cuadro. Vamos con Amanda. ¿Puedes leer, Amanda? Quita tu micrófono. ¿Así? ¿Sí? No. No, ya lo pusiste. No te escuchamos. Tienes que quitar el micrófono. No te escuchamos, Amanda. Ok, Amanda, no te escuchamos. Tienes que quitar tu micrófono.
Tenemos que ser ya expertos en eso. ¿No puedes quitar el micrófono? Si no, Maritza. Ya te toca, Maritza. ¿Así? Sí, sigue Amanda. A ver, habla. ¿Está bien? Sí, sí, te escuchamos, Amanda. ¿No? Sí. No escucho. Tú no escuchas, ¿ah? Pero nosotros sí te escuchamos. Bueno. ¿Eran como el fariseo? ¿Sí me escuchan? Sí. Eran como el fariseo. Eran como... Se está cortando mucho. Ok, vamos a pedir a Maritza. El cuadro vacío es Lupita, Elenita, que quería leer desde hace rato. Perdón. No, hay otro cuadro vacío ahí arriba. Maritza de República Dominicana, ¿puedes leer? ¿Estás ahí, Maritza? Ok. Gloria. Estoy aquí. Oh, sí, estás ahí. Sí, estoy Okay. aquí, Elena. Ok. Eran como el fariseo de Lucas 18. Eran el pueblo de Dios. Eran como Pablo en Filipenses 3, circuncidados con toda la alcurnia tribal. Eran el pueblo de Israel. Eran tradicionalistas. Eran ceremoniosos. Eran celosos de la ley. Guardaban la ley en apariencia impecablemente. Como podían, estaban pensando, vamos nosotros, no somos pobres espiritualmente, ni presos, ni ciegos, ni oprimidos. Esto puede serlo cualquier otro. Los gentiles sí. No nos gusta la insinuación de que nosotros lo somos. Sí, era una Por ofensa, supuesto. era una ofensa para ellos, porque como muchos de nosotros creemos que pues, somos religiosos, hemos cumplido con lo que nos han enseñado y pues no les gustó que Cristo dijo, tienen que reconocer su necesidad, tienen que saber que son vil pecadores y necesitan arrepentirse. Todo eso esperaste para leer este parrafito, pero es que somos muchos, gracias a Dios, y así vamos turnando tantito. Gloria, a la otra Gloria, ¿estás ahí? ¿Yo? No, Gloria Santoya, la otra Gloria. No Gloria Santoya, la otra, es que no sé su apellido. No, ok, Lupita. Ahora sí, Lupita de Cuautitlán Izcalli. Bien, gracias. Ok. Por supuesto, Jesús sabía cuál sería su creación, pero no te escuchamos. Por supuesto, Jesús sabía cuál era su reacción, pero es que no le veo aquí. Sus comentarios para agradar a la gente. Es una pregunta. ¿Acomodó sus comentarios para agradar a la gente? Agradar a la gente, sobreguardando su reputación, diciéndolos los que ellos querían oír y que les hacía y que les habría hecho sentirse a gusto. Ignoró la verdad a favor de los que ellos pensaban que necesitaban. ¿No les dijo la verdad cruda? No, les dijo la verdad cruda y sin adornos. Y sin adornos, pesándole a quien le pesara al hacerlo. Así nos da el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto de cómo predicar el evangelio siendo fieles a la verdad, aunque sus más viejos amigos, parientes más cercanos, quieran matarlo por eso. Es preciso una acusación bien fuerte para poner tan rápido en nuestra contra a los seres más cercanos y queridos. Sin embargo, después de apenas
un sermón, todos se convirtieron en una chusma, lista para luchar, lista para linchar a Jesús. Ok, ahí vamos a subrayar el desorden. Todas esas preguntas tienen una enfática no al final. Entonces, subrayé todas las preguntas, porque no debemos de hacer esas cosas tampoco cuando estamos compartiendo el Evangelio. La pregunta número 1 arriba, ¿acomodó sus comentarios para agradar a la gente? No. Entonces, subrayen eso. Salvaguardó su reputación diciéndoles lo que ellos querían oír y que les habría hecho sentirse a gusto. No. Entonces tampoco yo lo voy a hacer cuando predico el Evangelio. Ignoró la verdad a favor de lo que ellos pensaban que necesitaban. No. No les dio comezón a su oído. Les dijo la verdad cruda y sin adornos, pesárele a quien le pesare. Eso subrayé. Siendo fieles a la verdad. Eso tenemos que ser. Siempre fieles a la verdad. Gracias, Lupita. Amanda, ¿quieres intentar leer otra vez? Amanda, ¿quieres leer otra vez? Es que no leíste. No sé si quieres intentar, pero tienes que quitar tu micrófono. Vamos a ver si esta vez puedes. Si no, vamos a ir a la persona al lado. No sé quién es porque no hay, están en negro. Listo. ¿Puedes quitar el micrófono, Amanda? Si no, vamos otra vez arriba. A ver si hay alguien más. Carolina, ¿no ha leído? Y está Aurelia ahí Público. junto. Su público familiar se sumergió en una oleada de negación y preservación propia. No podemos aceptar este mensaje y no es posible que nosotros seamos el problema. Así que debe ser él. Además, ¿cómo sabemos que de verdad es el Mesías? Así que simplemente levantaron una barrera y negaron las pruebas obvias. No sabemos si él es el Mesías, y Jesús leyó sus pensamientos como lo había hecho en el pasado. Juan 2, 24, 25 dice que cuando estaba en Judea, muchos acudían a Jesús, pero él no se confiaba de ellos, porque sabía lo que había en el hombre. Era omnisciente y sabía muy bien lo que planeaban. Así que les dijo en Lucas 4:23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. En otras palabras, si quieres que creamos en ti, entonces médico, cúrate a ti mismo. No nos digas que eres médico si no puedes demostrarlo. Muchas gracias. Delia, ¿quieres leer? Ok, no contesta. Amanda, no puedes quitar tu micrófono. ¿Alguien que no haya leído, que quiere leer, que puede quitar su micrófono? Yo. Ok, Adi. Sí, es donde les ofreció palabras, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. Les ofreció palabras de salvación, perdón, buenas noticias, liberación, y también hizo milagros en medio de ellos. Para recibir todo esto, no obstante, ellos tenían que estar dispuestos a reconocer que eran pobres, presos, ciegos y oprimidos. Subráyalo, otra vez lo repite. Para recibir todo esto, no obstante, ellos tenían que estar dispuestos a reconocer que eran pobres, presos, ciegos, oprimidos. Sí.
¿Sigue leyendo? Sí, dice, eso era absolutamente inconcebible. Jamás tal confesión iba a brotar de corazones tan convencidos de sí mismos, endurecidos y llenos de orgullo y engreimiento religioso. Jesús lo sabía, porque lee los corazones como un libro abierto. Qué bueno, ¿no? ¿Quién más no ha leído que puede quitar su micrófono y quiere leer? Quien quiere leer ahora es libre porque creo que todos leyeron. Así que quien quite su micrófono puede leer. Ok, Mica. Mica. Amanda quiere. Levanta y levanta su Mica fue mano. primero. ¿Leo? Sí, Mica. A ver, ahí voy. Pero este es un punto clave que es fácil pasar por alto. Los milagros eran algo completamente irrelevante. Aún Jesús hubiera realizado milagros, no habría probado que podía salvar a los pecadores. Si hacía algún milagro, habría probado que podía trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si realizaba algún milagro, habría eso demostrado que podía salvar sus almas del infierno. ¿Verificaría eso que podía darles vida eterna y llevarlos al cielo? No. Ok, ¿quién más quería leer? La primera que quite su micrófono, estoy viendo. Yo. Ok, Tere, ganaste. Ay, ¿dónde me quedé? Pero este es un punto. Usted puede. Usted puede reunir a todos los llamados obradores de milagros, desde Janes y Jambres y los magos egipcios hasta el mismo Simón el mago en el Nuevo Testamento. Puede reunir a todos los oráculos de Delfos y todos los magos negros y magos blancos. Puede reunir a todos los sanadores de fe, abracadabrantes, y a los televangelistas, ponerlos en fila y poner que realicen toda su función de lo que llaman milagros. Cuando hayan terminado, sea que sean ciertos o falsos, no habrán demostrado que Jesucristo puede salvar del infierno a alguien. Todos esos presuntos milagros que se hacen en televisión hoy no aportan absolutamente nada al poder del Evangelio. No sé qué es lo que esos sanadores piensan que están logrando mediante la reproducción de milagros, como si falsificar milagros de alguna manera va a hacer que la gente crea en Jesucristo. No lo hace, no lo logra jamás y jamás lo logró. Jesús expulsó la enfermedad y los demonios de toda la tierra de Israel con milagros auténticos y lo pusieron en la cruz. Y vamos a subrayar ese último. No lo logra y jamás lo logró. No por hacer los milagros van a creer. Jesús expulsó la enfermedad y los demonios de toda la tierra de Israel con milagros auténticos y lo pusieron en una cruz. ¿Qué esperamos, no? Sí. Ok, muy bien. ¿Quién más ahora quiere leer? Amanda. Yo. Yay, Amanda. Ya Yo. Amanda. Yo. Amanda, ¿puedes leer? Para ¿No me escuchan? Sí. Oh, otra vez. Ella no nos... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Levanta la vista. ¿Puedo leer? Sí. Está congelada. Yo creo que su internet está mal. ¿Puedo leer? Sí, Amanda. Sí, Amanda. Pero el internet no la deja. Es que ella no escucha, por eso. ¿Quién quiere leer? Yo, ya que estoy aquí. Ale, ya que estás ahí. Para el público de Jesús, la cuestión no era aceptar los milagros, porque ellos no podían cuestionar legítimamente la capacidad de Jesús para realizarlos. Lo demostraron cuando le pidieron que hiciera en Nazaret lo que sabían que había hecho a unos 30 kilómetros de distancia en Capernaum.
Allí había hecho milagros, al igual que en las bodas en la población vecina de Caná, donde convirtió el agua en vino. Otros milagros tuvieron lugar en Judea y Galilea, que los galileos deben haber conocido bien, porque iban allí a menudo durante la Pascua y otras fiestas. Así que la información acumulada respecto a los milagros iba creciendo y la evidencia era tan irrefutable que no los pusieron en tela de duda. En otras palabras, creyeron que Jesús había hecho señales asombrosas en otras partes, pero querían que las hiciera ante ellos. Muy bien. A ver, ¿quién más? Yo, Verónica. Ok, Verónica. Yala. A decir verdad, en todo el Nuevo Testamento, la población judía y los dirigentes judíos jamás pusieron en tela de duda los milagros de Jesús. En Juan 11:47, los fariseos y principales sacerdotes reconocieron que Jesús obraba señales y realizaba milagros. Jamás lo dudaron y por eso su petición a Jesús no era sincera. Estaban pensando, quisiéramos creer que eres el Mesías, que trae la salvación y el reino prometido, y que puedes tomar a los pobres espirituales y hacerlos ricos, a los presos espirituales y darles libertad, a los ciegos espirituales y darles vista, a los oprimidos y temerosos espirituales y librarlos. Así que para probarlo, ¿nos harías el favor de subir al aire, dar un par de volteretas y luego volver al suelo? Eso no habría probado nada en cuanto al poder de salvación. Vaya lo último. Eso no había probado nada, ¿no? En cuanto al poder de la salvación. Haz un truco, Jesús, y a ver si nos parece, ¿no? Pero no iban a saber de la salvación. Ahora, ¿quién quiere leer? Les estoy dando chance. Lidia. Maru quiere después. Okay. Lidia. Eran como los políticos de nuestros días, que cuando no pueden ganar en un asunto, cambian de tema y atacan a los adversarios de modo personal, o palotean incansablemente acerca de sus propios proyectos favoritos, sin que importe el tema que tengan entre manos. La gente de Nazaret no se inclinó por su mensaje, el cual consistía en que si querían la salvación, tenían que reconocer su bancarrota espiritual y la verdadera condición de sus perversos corazones. Váyalo otra vez, así lo dice tan claro. Si querían la salvación, tenían que reconocer su bancarrota espiritual y la verdadera condición de sus perversos corazones. Y esa es la clave de toda la salvación. La gente tiene que reconocer eso y el orgullo, la soberbia nos impide. Eran demasiado orgullosos y demasiado confiados de su propia rectitud, demasiado escépticos en su cuidadosamente elaborada forma de defenderse. Muy bien. 3 personas más y terminamos para el día de hoy. ¿Quién más? ¡No, Maru! Oh, Maru. Ok, Maru. Jesús dijo que él era el Mesías y la gente insistió en que lo demostrara. Médico, cúrate a ti mismo. De una manera que entorpeció y recausó la esencia de su mensaje. No cuestiones nuestras presuposiciones en cuanto a nuestra fe o lo que pensamos de nosotros mismos. No es culpa nuestra si no creemos. Jesús, es culpa tuya. Tu función no es positiva, ni convincente, ni divertida. Imagínense. Ahora, ¿quién quiere leer? Yo. Ok, Cass, ganaste. Dice, los milagros en efecto afirman la fe de los que creen, pero no ayudan en nada a los que no creen. Los que oían a Jesús. No. Vaya esa frase. Los milagros en efecto afirman la fe de los que creen, pero no ayudan en nada a los que no creen, porque nunca va a ser suficiente. Y yo me acuerdo, antes de ser salva, yo decía, Dios, si tú quieres que crea en ti, haz que eso pase. Y pasaba, y no creía. Hazme otro truco, Dios, y sí creeré. Y lo hacía por pura misericordia, y no creía. Es por fe.
Y la fe no es porque ves algo, no ves un truco, es que crees. Dale, síguele. Cass. Los que oían a Jesús no querían la salvación que él ofrecía si la condición era reconocer que necesitaban de él. Querían milagros, pero no como prueba, sino como medio para la justificación propia. En realidad estaban diciendo, ¿por qué tenemos que creer en él? No tenemos ninguna prueba de que él sea el Mesías. Por supuesto que la tenían. Podían haber comprobado que él era el Mesías. En un instante, perdón. ¿Cómo? Arrepintiéndose y creyendo en él como Señor y Salvador. Escogieron Eso es súper importante. ¿Cómo podrían comprobar que él era el Mesías al instante? Entregando su vida a él, arrepintiéndose, confesándole, ¿no? Eso, arrepintiéndose y creyendo en él como Señor y Salvador. Así iban a saber en un instante que él realmente era, porque el Espíritu da testimonio. Adelante. Escogieron no hacerlo, escogieron levantar una cortina de humo en su entendimiento y Jesús les leyó el pensamiento. Bien, Nati, ¿terminas? Sí. Ya que te tenemos ahí. Rechazaron la única manera incuestionable en que los judíos en esa sinagoga o cualquier otra persona pudieran haber comprobado que Jesús era el Mesías, y no tenía nada que ver con milagros ni con sanar gente. Podían muy sencillamente haber reconocido su pecado, haberle pedido que lo salvara y haber visto si experimentaban o no la gozosa bendición y clara conciencia que viene a los que se arrepienten. No tenía ninguna intención de hacerlo y Jesús lo sabía. Ese último. Y si hay alguien aquí escuchando, una persona que va a escuchar la grabación después, y tú dudes de tu salvación, aquí está la respuesta para tu alma. ¿Cómo puedes saber que Jesús es el Mesías en el instante? Subraya eso. Arrepintiéndose y creyendo en él como Señor y Salvador, lo que vimos antes. Y al final, podían muy sencillamente haber reconocido su pecado. Confiesa tu pecado. Dile, Señor, yo sé quién soy y tú sabes mejor que yo quién soy. Y después, haberle pedido que lo salvara. Perdóname por lo que haya hecho en mi vida ofendiéndote. Y haber visto si experimentaban o no la gozosa bendición y clara conciencia que viene a los que se arrepienten. Al arrepentirnos, al confesar nuestro pecado a Dios, al pedirle que Él nos perdone por lo que hizo en la cruz, nos trae un gozo que solamente haciéndolo te das cuenta. Así es que si alguien aquí duda, pide perdón al Señor, arrepiéntete, pide que Él entre en tu vida, que ese mismo Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz por ti, que pagó el precio por el pecado, pide que te perdone, acepta su regalo de la vida eterna y verás qué gozo hay en tu alma. Pero estas personas no tenían la menor intención de hacerlo. Pues Dios, mediante la semana que viene, vamos a ver la conclusión a este capítulo. Pero ves cómo nos puso todo para ver el trasfondo, para ver realmente lo que hay en el corazón del hombre, aún viendo todo, aún con milagros y todo, que nunca les va a guiar al arrepentimiento. Tienen que reconocer su propio pecado. ¿Quién quisiera la bendición de orar y dar gracias a Dios por lo que leímos hoy? La primera que quita su micrófono. Ya ganó Lupita. Okay. Querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por todas las verdades que tú nos muestras en esta mañana, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, porque tú conoces realmente la condición de nuestro corazón, Señor, pero ayúdanos a verla nosotros, a reconocer, Señor, esa pobreza, que somos ciegos, que somos pobres, Señor, que necesitamos de ti para cada situación, para cada decisión de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vernos a nosotros tal como somos, Señor. Quita toda arrogancia, soberbia, Señor, todo orgullo de nosotros. Que podamos, Señor, estar rendidas a tus pies cada día, Señor, clamando a ti por misericordia, Señor, y por la misericordia, Señor, y la salvación de todos los que nos rodean que no te conocen.
Pues Señor, yo bendigo a cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor, que ellas puedan ser esa y que podamos, Señor, ser ese mensaje de salvación, esas evangelistas que tú quieres que seamos, Señor, que llevemos este mensaje, Señor, que tú nos das, de ese arrepentimiento, Señor, que es necesario para encontrarte, Señor, y para encontrar a nuestro Padre. Te damos gracias por esta mañana, por todas tus bendiciones. Ayúdanos a irnos en tu paz, Señor, con el gozo de que, Señor, tú nos permites en tu infinito amor irte conociendo poco a poco. Te damos toda la gloria, honra, alabanza, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor, porque solo eres tú el que puede llevarse todo el reconocimiento, toda la gloria para ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios.